Hola familia Renuevo, hola para todos aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube, hola a aquellos que están viendo desde una iglesia en casa. Estoy muy agradecido de estar una semana más con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Para quienes no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo en La Paz, Baja California Sur. Y pues hoy estoy agradecido, como decía, de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos como iglesia estudiando el libro de Éxodo. Estamos entrando a una parte que para muchos podría ser extraña, para muchos podría ser controversial, y la semana pasada comenzamos hablando de cómo debemos acercarnos a esta parte de la Biblia que conocemos como la ley de Moisés, los mandamientos, y vamos a comenzar a hablar acerca de esto, cómo Dios quería introducir justicia. Y va a parecer un poco extraño que estemos hablando de cómo introducir justicia y vamos a ver cómo las primeras leyes que Dios entregó a su pueblo tienen que ver acerca con la esclavitud y pudiera parecer un poco extraño cómo podemos hablar de justicia y al mismo tiempo ver cómo Dios establecía algunas leyes que pareciera que permiten la esclavitud y vamos a ver al respecto todo esto, pero quiero decirles algo, la manera en la que Dios deseaba introducir justicia al mundo no era simplemente a través de una ley escrita, de una serie de reglas, sino a través de personas redimidas, a través de personas, a través de un pueblo que era diferente. Entonces, me gustaría que tuviéramos esto en mente como el cuadro completo, como algo general, ahora que vamos a comenzar y vamos a entrar a hablar acerca de las leyes específicas. Así que una vez más, la manera en la que Dios quería introducir justicia al mundo no era a través de una serie de leyes escritas, sino a través de personas redimidas y diferentes. Entonces, creo que eso se aplica también a nuestros días, pero antes de adelantarme a lo que creo que es el mensaje que Dios quiere darnos, vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Éxodo 21, del 1 al 11. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios, luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Una vez más, pareciera algo extraño el decir que vamos a hablar acerca de la justicia y comenzar a hablar acerca de la esclavitud y leer acerca de estas leyes que para nosotros, en nuestros tiempos y en nuestra sociedad y en nuestra cultura, estas leyes suenan totalmente terribles, no son para nada cosas que nosotros desearíamos que existieran en nuestros tiempos. Al contrario, de hecho, muchos de nosotros las tacharíamos como algo retrógrada, como algo sumamente ofensivo, como algo sumamente opresivo. Sin embargo, me gustaría recordarles algunas de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada, como que estas conjunto de leyes fueron dadas a una comunidad específica con un propósito específico. La comunidad de Israel es una comunidad antigua. Vamos a hablar ahorita un poco acerca de las características de la esclavitud y su relación con cómo era la esclavitud en otras culturas. Punto número 2, debe ser entendida en su contexto histórico y social. Muchas de estas cosas para nosotros suenan terribles y cuando las leemos podríamos inmediatamente descartarlas o inmediatamente tener una respuesta emocional o una respuesta moral hacia estas cosas y no analizarlas y malentenderlas
en cuanto a todo su contexto. Entonces, evitemos o por lo menos reconozcamos que estamos viendo estas cosas desde una perspectiva cultural totalmente diferente, en que aunque a nosotros nos causen shock, debemos interpretarlas de la mejor manera. Y punto número 3, aunque revelan el carácter de Dios, también reflejan una realidad social y moral de las personas a quienes fueron dadas estas leyes. Es bien interesante porque Jesús dijo, por ejemplo, con leyes acerca del divorcio, por ejemplo, Jesús dijo, Moisés les permitió dar carta de divorcio debido a la dureza de su corazón. Y es como Jesús diciendo, no era parte del propósito de Dios, pero Moisés lo permitió debido a la dureza de su corazón. Vamos a ver algunas diferencias entre la esclavitud en Israel y la esclavitud en opresiva que nosotros tal vez tenemos en mente cuando pensamos en esclavitud, la esclavitud en tiempos recientes. Y conforme vayamos viendo estas diferencias a las que vamos a estar haciendo referencia al texto que leímos al principio, vamos a estar también viendo algunas cosas que podemos aprender. Entonces, ¿cuál era una de las diferencias entre la esclavitud como se menciona en este texto y la esclavitud a lo mejor que nosotros pensamos en tiempos recientes, pensando en la esclavitud de afroamericanos, por ejemplo, que probablemente es la que más estamos familiarizados por la cantidad de películas o libros o música o historia que hemos escuchado acerca de la esclavitud en Inglaterra, Estados Unidos, de afroamericanos? Una de las diferencias es que esta esclavitud de la que se habla aquí no era una esclavitud racial. No fue una esclavitud a la que se sometieron a personas por ser de diferente raza o diferente nación. Algo interesante, algo importante que reconocer de todo esto es que la esclavitud era parte de la vida antigua casi desde el principio. La esclavitud tiene una historia muy reciente. Y en diferentes culturas, en diferentes tiempos se llevó a cabo la esclavitud. De hecho, vemos esclavitud incluso desde el libro de Génesis. Vemos que algunas culturas ya practicaban esto y esta esclavitud continuó. Y vemos, por ejemplo, llegamos a lo que es el primer siglo en el Nuevo Testamento y vemos que todavía la esclavitud está presente en la cultura, está presente en la sociedad como parte del sistema económico. Y cuando pensamos en todas estas culturas, especialmente en culturas más antiguas, obviamente para nuestra mente moderna, la esclavitud es un tema ya definido. Sabemos que está mal. En nuestra mente ya hay algo que sabemos que está mal y tenemos cierta posición en contra en cuanto a la esclavitud. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en culturas como la cultura del pueblo de Israel, por ejemplo, en aquellos tiempos, tenemos que considerar que en aquellos tiempos la esclavitud era algo como parte de la vida cotidiana. Ahora, no significa que la esclavitud estaba bien solamente por ser normal o ser parte de la vida cotidiana. A lo que me refiero es que cuando Dios da estas leyes, la ley o esta ley reconoce una realidad social, una realidad que existe en aquellos tiempos. Entonces, en este punto estamos hablando, no era una esclavitud racial. ¿Cómo una persona llegaba a ser esclavo? Bueno, había 3 formas, por lo menos, en las que una persona podía llegar a convertirse en esclavo. Una es por una deuda que no se puede pagar. Entonces, una persona que no puede pagar una deuda podría a lo mejor venderse a sí mismo como esclavo o vender a su hijo o a su hija como esclavitud. Era algo que se practicaba en aquellos tiempos. Otra manera era por haber sido sorprendido en un robo y no poder restituir el daño de lo que se robó. Y también algunas personas vendían a sus hijos como esclavos por situaciones de extrema pobreza. Entonces, era una situación real, era una situación que existía en aquellos tiempos, la pobreza, y algunas personas encontraban en la esclavitud una manera de por lo menos salir de esa pobreza o poder adquirir alimento. En los versículos que leímos al principio se menciona cómo las hijas en ocasiones eran vendidas y se menciona la venta de las hijas, se mencionan ciertas leyes especiales porque por lo general se vendían para convertirse en esposas, ya sea de la persona que la compró o del hijo de la persona que la compró, similar a un matrimonio arreglado. Quiero simplemente hacer una anotación aquí de que cuando estamos hablando, al estar hablando acerca de esto, no estamos defendiendo la esclavitud en ningún momento, en ninguna instancia.
Lo que estamos tratando de ver es qué era la situación y cómo estas leyes que encontramos en la Biblia buscaban transformar de manera radical la práctica de la esclavitud en aquellos tiempos. No significa que nosotros debamos adoptar esas mismas leyes ahora, no es lo que estamos diciendo. Estamos tratando de descubrir cuál era el corazón detrás de estas leyes. Es importante saber también que la ley de Moisés también establecía lineamientos que buscaban evitar las situaciones que permitían que las personas se convirtieran en esclavos. Es decir, también había leyes que intentaban evitar que las personas llegaran a la extrema pobreza o que las personas llegaran al punto donde eran sorprendidas en robo y tendrían que pagar o restituir lo robado. ¿Cuáles eran estas situaciones? Bueno, o estas leyes. Había una ley que establecía que aquellos que prestaban dinero no debían cobrar intereses. Imagínate que vas a Coppel, que pides un crédito de 10,000 pesos y que tienes que pagar solamente 10,000 pesos. ¿No sería eso genial? Ahorita hay muchas personas que están endeudadas con Coppel simplemente por los intereses. Bueno, en aquellos tiempos una manera en la que Dios buscaba que su pueblo fuera diferente y buscaba que su pueblo no explotara a las personas o ayudara a las personas de bajos recursos. Le decía a las personas que prestaban dinero, no cobres intereses. Y también había una ley que decía específicamente, si una persona te pide prestado y te empeña su abrigo, antes de que termine el día, tú debes regresarle su abrigo, porque probablemente esa persona no tiene nada más con qué cubrirse. Además de todas las demás instrucciones y otras leyes que existían, también había mandamientos y había instrucciones de parte de Dios que tenían que ver específicamente con ayudar a los más necesitados y no oprimirlos. Dios era bien estricto en estas áreas. Había también leyes que permitían que cualquier persona podía recoger grano de cualquier campo en ciertas temporadas o recoger de cualquier campo en ciertas partes de ese campo. Creo que una de las leyes era que Dios le decía a las personas, recoge recoge la semilla de tu campo, pero las esquinas no las recojas. Vas a dejar el fruto de esos o la cosecha para que las personas que son para los pobres o los huérfanos, que ellos puedan recoger de las esquinas. Más adelante vamos a ver cómo la ley buscaba proteger los derechos de las mujeres en este tipo de esclavitud. Pero en este punto lo que estábamos viendo es que la esclavitud no era en base a raza, sino que había otras circunstancias que permitían o que provocaban que una persona se pudiera vender a sí misma como esclavo o como esclava, o los padres a veces vendían a sus hijos. Otra cosa que considerar, otra diferencia de esa esclavitud, es que no se permitía una esclavitud opresiva y de maltrato. La esclavitud opresiva y de maltrato no era permitida. No era este tipo de esclavitud la cual Dios o la ley de Moisés de alguna manera está permitiendo en el pueblo de Israel. Veamos algunos ejemplos. Pasajes, por ejemplo, como Éxodo 22, 21, que es simplemente un capítulo más adelante que este, dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y es bien interesante esta última parte y bien importante. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Éxodo 22, 22 a 23. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Este es Dios hablando. Me gustaría también leer una cita de un hombre llamado Friedhelm Terence, que habla acerca de esta porción de la Biblia. Dice, este mandamiento tiene una implicación sencilla. Cuando el pueblo de Dios maltrata a los pobres, viola su propia historia. No es simplemente una violación de las leyes de Dios, más fundamentalmente es una negación de su propio pasado, de esos actos salvadores que los hicieron lo que ahora eran. El pueblo de Dios tiene así la tarea de ampliar la esfera de la salvación de Dios para incluir a otros menos afortunados. El pueblo de Israel debe recordar que los mandamientos no están desconectados de su propia historia. Una vez más, el versículo que leíamos un poco antes, Dios diciéndole a su pueblo, recuerda que tú también fuiste extranjero, recuerda que tú también fuiste esclavo, recuerda la opresión que sufriste. Es bien interesante cómo Dios conecta los mandamientos a la historia que el pueblo había vivido, a la narrativa que el pueblo había vivido.
Es como Dios diciendo, escuchen, escuchen chicos, sería ilógico que yo les permitiera vivir o que yo les permitiera conservar una esclavitud de opresión, siendo que yo mismo los rescaté de una esclavitud opresiva. Sería ilógico que yo esperara que ustedes vivieran de esta forma cuando fue de hecho de eso de lo que yo los saqué. Entonces vemos cómo Dios conecta estas cosas. Segundo, también vemos que ellos experimentaron la liberación de parte de Dios, la redención. Dios les dio una libertad. Entonces, lo que Dios espera de su pueblo es que lo imiten, que sean como Él. Por lo tanto, lo que Dios espera de su pueblo es que incluso a pesar de que estas prácticas continúen, la práctica de la esclavitud, por ejemplo, que incluso en medio de eso, el pueblo pueda extender redención y liberación a las personas. Que no usen la esclavitud como algo para oprimir, sino como algo para liberar. Y para nuestra mente puede sonar para nosotros sumamente contradictorio, pero no es así. Una vez más, no es el propósito que conservemos o que regresemos a la esclavitud. Estamos tratando de ver cuál era, cómo descubrir el carácter y el corazón de Dios detrás de estas leyes y mandamientos. Otra consideración dentro de este punto, el pueblo de Israel debe recordar que Dios no está desconectado de sus mandamientos. Veíamos en el versículo anterior que leímos también en Éxodo 22 a 23, dice, si los explotas de alguna manera, esas son palabras de Dios, es Dios hablando, si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que yo oiré su clamor. Era Dios recordándolo a su pueblo, diciéndoles, yo no estoy desconectado de estos mandamientos. Si ustedes fallan y si ustedes oprimen a los más desamparados, a los más débiles, tengan por seguro que así como los escuché a ustedes cuando eran esclavos, así los voy a escuchar a ellos. Otra diferencia acerca de esta esclavitud de la que estamos hablando que existía en el pueblo de Israel y cómo era diferente a otro tipo de esclavitud, era que no era una esclavitud perpetua, no era una esclavitud que iba a durar toda la vida de una persona. Un esclavo no debía servir por más de 6 años. En el sexto año, al término del sexto año, el esclavo debía ser liberado según la ley de Moisés. Y debido al año de jubileo, que era otra celebración que se celebraba cada 50 años, en ocasiones el tiempo de servicio de una persona podría disminuir considerablemente, ya que en el año de jubileo todos los esclavos debían ser liberados sin importar el tiempo que llevaban en servicio. En el texto que leímos al principio acerca de la esclavitud, que leímos casi al iniciar el mensaje, había una excepción en el caso de las mujeres que entraban en la esclavitud, porque por lo general el tipo de esclavitud al que entraban las mujeres cuando eran vendidas, cuando las niñas eran vendidas, era una esclavitud a manera de compromiso o promesa matrimonial. Y debido a que había una promesa de matrimonio o un compromiso matrimonial de por medio, ellas no salían libres al cabo de los 6 años, sino que tenían que esperar a que el tiempo en que se casaran. Sin embargo, si el hombre no mantenía esa promesa de matrimonio y buscaba casarse con otra persona, no podía vender a la mujer a cualquier persona. Y la intención detrás de esta ley era cuidar la protección de la mujer. Entonces, no debía venderla a otra persona y se le permitiría a la familia volver a comprar la libertad de esta mujer. Si la mujer permanecía en la esclavitud y el hombre se casaba de nuevo, el hombre estaba obligado a cumplir con sus deberes matrimoniales, a conservar los derechos de su primera esposa, el derecho al vestido, el derecho al alimento y el derecho a la intimidad sexual. Eso también buscaba de una manera proteger los derechos de la mujer en ese sentido, no dejarla desamparada, no permitir que el hombre se hiciera simplemente de oídos sordos y que la dejara descuidada, sino que el hombre tenía que cuidar y tenía que continuar con los privilegios de esta mujer como su esposa. Si la mujer era entregada como esposa a un hijo, debía ser tratada como una hija de la familia. Una vez más, no dejar a la mujer desamparada. Y si los derechos de la mujer no eran respetados, ella salía libre sin la necesidad de tener que pagar nada por su libertad. Entonces, recordemos que la ley no inventó la esclavitud. La ley de Moisés no inventó la esclavitud. No es como decir,
ok, ahora vamos a instituir una nueva práctica. Era algo que ya existía en aquellos tiempos. Y lo que buscaba la ley de Moisés era de alguna manera transformar esta práctica y de alguna manera convertirla en algo totalmente diferente, introduciendo justicia. Ok, entonces podríamos hacernos la pregunta, si estas leyes no son aplicables para nosotros, ¿qué podemos aprender entonces? Y una vez me gustaría recalcar esto. Cuando hablamos acerca de este tema, cuando hablamos acerca de la ley de Moisés, la semana pasada dijimos, la ley de Moisés fue dada a una comunidad específica en un tiempo específico, no es para nosotros. Estas leyes no son para nosotros. La intención de Dios no era que todo el mundo las aplicara, eran para su pueblo. Y para nosotros ya no aplican estas leyes. Lo que podemos ver o lo que podemos aprender, lo que estamos tratando de hacer hoy al leer estas leyes es, estamos tratando de ver la manera en la que Dios deseaba introducir justicia en el mundo. Y que no era simplemente a través de una ley escrita. El propósito de Dios era más profundo, era santificar a su pueblo. Y esta palabra santificación significa apartar con un propósito especial. Apartar a su pueblo con un propósito especial. Eso es lo que Dios buscaba a través de estas leyes. Para nosotros pueden parecer sumamente raras, sumamente ofensivas, pero cumplían un propósito específico en aquellos tiempos. Tienen el propósito de diferenciar a Israel de otros pueblos, causar una diferencia, marcar un parteaguas. Entonces, cuando nos acercamos a esta parte de la Biblia, tenemos que acercarnos con esta mentalidad o por lo menos comprendiendo un poco el contexto. ¿Qué podemos entonces aprender? Podemos aprender que la ley apuntaba a un propósito de Dios que era santificar a su pueblo, es decir, apartarlo con un propósito especial, que su pueblo fuera diferente. Y este mismo deseo que había en el corazón de Dios es el mismo deseo que hay en Dios todavía para nosotros como cristianos. Él decía que como cristianos nosotros seamos diferentes, que vivamos apartados, que vivamos santos. Y santidad no significa simplemente algo religioso. Si profundizamos o como estamos viendo estas leyes, no tienen que ver solamente con algo religioso, tienen que ver con nuestras relaciones, tienen que ver con cómo nos relacionamos con otras personas, tiene que ver con cómo buscamos justicia en el mundo. Tiene que ver con cómo nosotros mismos vivimos esa justicia cada día. Y vivimos con amor al prójimo cada día. Entonces, una de las maneras en las que Dios buscaba hacer esta diferencia, santificar a su pueblo, separarlo y que viviera de una manera distinta, era a través de la historia que Dios había escrito con ellos. Cómo siendo un pueblo esclavizado y oprimido, cómo Dios los rescata. Y ahora, porque fueron rescatados de la opresión, ellos tienen que buscar terminar con la opresión. No ser un pueblo opresivo, sino todo lo contrario. La misma historia que Dios escribió en ellos, ellos deben buscar escribir en otros. No una historia de opresión, sino una historia de libertad, una historia de redención. Así como Dios les devolvió a ellos su valor, o más que devolverles, Dios los pulió, quitó todo lo que la opresión había hecho en ellos y volvió a descubrir en ellos el valor que tenían por ser seres humanos. De esa misma manera, el pueblo de Israel debe hacer lo mismo con otras personas. Debe ayudar a otras personas, quitar toda la basura, quitar toda la distorsión que el caos, que el pecado, que la injusticia ha causado, y ayudar a otras personas a que puedan descubrir su belleza en la libertad y en la redención que Dios les da. Entonces, cuando comprendemos esto más profundo, podemos ver estas leyes de una manera distinta, o por lo menos comprender que son más complejas que lo que pudieran parecer a nuestros ojos. A través del libro de Éxodo hemos contemplado el carácter y el corazón de Dios. Si no nos has seguido a través de toda esta serie de Éxodo, te invito a que puedas buscar en el canal de YouTube cada predicación acerca de Éxodo, porque es bien importante ver el cuadro completo. Y como cristianos, así mismo como Dios con su pueblo trató creó toda esta narrativa, los ayudó, los liberó de Egipto, los redimió y ahora está haciendo un pacto con ellos y les da todas estas leyes. Así como cristianos somos desafiados a interpretar el mundo a través de esta narrativa de opresión y libertad.
que nosotros también vivimos en Cristo. Hay una parábola que Jesús cuenta en el Nuevo Testamento, y una parábola acerca del perdón, y es un paralelo con lo que estamos viendo en este pasaje, porque Jesús cuenta esta parábola y dice que un hombre que tenía una deuda sumamente grande ante el rey fue y le pidió al rey que le perdonara esta deuda, y el rey le perdonó esta deuda. Pero dice que luego este hombre sale de la corte, se encuentra a otro hombre que le debía a él y dice que no lo perdona, sino que le cobra y lo pone en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debe. Y Jesús cuenta esta parábola y dice, ¿cómo es posible que este hombre al que se le perdonó mucho no fue capaz de perdonar a otra persona que le debía poco? Es el mismo principio que vemos. ¿Cómo es posible que habiendo sido un pueblo que fue rescatado de la opresión, sea un pueblo que oprima a otros? No es posible. Eso no es lo que Dios quiere hacer con el pueblo de Israel. Y de la misma manera podemos aplicar este principio a nuestras vidas al día de hoy. Tal vez no podemos, tal vez la ley de todas estas leyes no son aplicables para nosotros hoy y Dios no las requiere de nosotros, pero este principio sí es aplicable. ¿Cuál es el principio? Que así como la historia que nosotros hemos vivido con Dios, la historia que Dios ha escrito en nuestras vidas, y la historia de cada uno de nosotros puede ser diferente, pero hay elementos probablemente en común. Cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios nos rescató de la opresión, cómo Dios nos rescató de una vida sin propósito, cómo Dios nos rescató del lodo y cómo nos limpió de tal manera que pudimos descubrir una vez más la belleza en nosotros, que pudimos descubrir una vez más nuestro propósito y el valor que teníamos en Él. De esa misma manera, Dios espera que nosotros podamos repetir esa historia con otras personas. Eso mismo que Dios hizo con nosotros, Dios espera que nosotros lo vivamos con otras personas. De cualquier manera, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no perdonamos como fuimos perdonados, si nosotros no amamos como fuimos amados, si nosotros no buscamos liberar a otros así como nosotros fuimos liberados, si nosotros no buscamos ayudar a otros así como nosotros fuimos ayudados, como decía el comentarista, no solamente sería fallar en cumplir tal vez con una instrucción de parte de Dios, sería negar nuestra propia historia, sería negar nuestra propia salvación, sería negar lo que Dios hizo en nosotros. No estoy diciendo que pierda la salvación, estoy diciendo sería como negarla. Sería como decir, Dios no hizo esto en mí, porque si tú no lo haces con otra persona, es como si estuvieras negando que Dios lo hizo contigo. ¿Cómo es posible? La respuesta es, no es posible. Dios espera que lo mismo que Él hizo con nosotros lo hagamos con otras personas. Esa es la aplicación para nosotros. Una vez más, ¿cómo Dios introduce justicia al mundo? No lo hace a través de leyes escritas, hoy lo hace a través de personas redimidas, personas transformadas, personas que dicen, Dios es mi rey y yo busco hacer justicia. Las preguntas para nosotros podrían ser, ¿es tu corazón sensible a la injusticia a tu alrededor? ¿Eres sensible a la injusticia en tu colonia, a la injusticia en tu ciudad, la injusticia en tu sociedad? Es bien interesante cómo Dios, muchas veces, una muestra de justicia es que hablamos por aquellos que no tienen voz. Y si nos preguntáramos, ¿cuáles son esas voces actualmente que no son escuchadas? En nuestra sociedad, en nuestros tiempos, ¿cuáles son esas voces que no son escuchadas? ¿A quiénes pertenecen esas voces? ¿Y qué podemos hacer nosotros para poder traer justicia a nuestra sociedad, a nuestro mundo? ¿Por qué personas o necesidades puedes comenzar a orar esta semana? Esta es la tarea, es una tarea que me gustaría dejarte, es una tarea muy simple, pero muy importante. Esta semana me gustaría que comenzaras a orar por personas o necesidades que tú puedes identificar a tu alrededor. Tal vez son algunas necesidades en tu colonia, algunas necesidades en tu ciudad. ¿Cuáles son aquellas cosas por las que quieres comenzar a orar? Y esta parte de orar tiene un truco escondido, por así decirlo. Porque yo sé que cuando comenzamos a orar por algo, Dios comienza a mover nuestros corazones para hacer algo. Entonces, esta semana comienza a orar por eso. Si Dios pone en tu corazón, pon en tus comentarios qué es aquello por lo que Dios ha puesto en tu corazón orar esta semana.
Una pregunta que surgía en mí en medio de todo esto era, ¿por qué Dios no simplemente abolió la esclavitud? ¿Por qué Dios no simplemente puso una ley que decía, ya no voy a permitir que nadie tenga esclavos? Me resultaba muy interesante esta pregunta. Cuando pensaba en esta pregunta de por qué Dios simplemente no dijo, ok, vamos a terminar con esta práctica de una vez y para siempre. Comenzaba a pensar en cuántas cosas en nuestros días están presentes, cuántas prácticas, cuántas costumbres, cuántas cosas que practicamos como parte de la economía, como parte de la sociedad, cuántas de estas cosas no están llenas de injusticia y que probablemente no van a desaparecer en un tiempo cercano. Y pensaba en esto, cómo estas leyes acerca de la esclavitud nos enseñan que a pesar de que una práctica no vaya a desaparecer por ser parte de la realidad social de cierta cultura y de ciertos tiempos, cómo a pesar de que no desaparezca, podemos introducir justicia en medio de estas prácticas, en medio de estas costumbres. Es decir, como cristianos somos llamados a criticar nuestras prácticas, a criticar nuestra sociedad, a criticar aquellas prácticas donde hay injusticia. Y cuando me refiero a criticar, no me refiero a criticar en el aspecto de solamente hablar mal, sino de ser críticos, de analizar, de considerar si hay injusticia, cómo se está dando y qué es lo que podemos hacer para comenzar a transformar nuestra realidad. Cómo Dios quiere introducir justicia a nuestra realidad social actual. Pablo escribe en Romanos capítulo 2 versículos del 1 al 8. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solamente de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Es bien interesante cómo el lenguaje del Nuevo Testamento está repleto con imágenes de lo que significa ser esclavo. Lo que Pablo decía y lo que Jesús también enseñaba era esto, que debemos ser esclavos de todos. Y Pablo obviamente estaba enseñando eso también a personas que probablemente eran dueños de esclavos. Y decía todo esto, tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Jesús no era un poseedor de esclavos, Jesús se hizo un esclavo él mismo. Y Pablo decía, ámense unos a otros. Tengan la misma actitud de Cristo. ¿Cuál es esa actitud de Cristo? Ámense unos a otros. También consideren a otros como más importantes. Todas estas son las tareas de un esclavo, o toda esta es la actitud de un esclavo. Y Pablo está diciendo, Jesús hizo esto. No solamente Jesús hizo esto, Jesús vivió de esta manera. Pablo dice, consideren a otros como más importantes. Y recordamos aquella escena donde los discípulos y Jesús entran para tomar la última cena y cómo Jesús adopta la posición de un esclavo y lava los pies de sus discípulos. Una posición que en aquella cultura solamente estaba reservado para los esclavos o para las mujeres. Y vemos a Jesús haciéndolo. Ninguno de los discípulos lo hizo, Jesús lo hizo, dándonos un ejemplo. Pablo también dice, interésate por las necesidades de otros. Lo que Pablo está diciendo es, un esclavo pone sus intereses en segundo lugar porque obviamente tiene un amo, tiene un señor. Y Pablo dice, nosotros debemos ser esclavos de los demás al poner nuestros intereses en segundo lugar y buscar los intereses de los demás. Y finalmente Pablo dice cómo Jesús se despojó a sí mismo, cómo tomó forma de siervo, cómo renunció a su gloria, renunció a sus privilegios y vino al mundo como un ser humano en obediencia a Dios. Es decir, un esclavo renuncia a sus derechos para poder servir a otros. Como si queremos tener la misma actitud de Cristo,
Debemos renunciar a nuestros privilegios para poder servir a los demás. Y si tú ya has estado involucrado en el servicio, tú mismo te has dado cuenta, no puedes servir a otros. Por lo menos no puedes servir a otros de manera genuina si no has sacrificado tus propios privilegios. Si estás buscando ser servido, va a ser muy difícil que puedas servir a otros. Si queremos ser personas que introducen justicia al mundo, debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. No una actitud de oprimir a otros, de buscar ser servidos, sino una actitud de servir a otros. Entonces, tenemos tarea. Tenemos tarea de orar por nuestra ciudad, pedirle a Dios que haga nuestros corazones sensibles a la injusticia, que nos permita ver a los pobres, a los desamparados, que nos permita escuchar las voces que no son escuchadas, que nos permita ser sensibles, que nos permita no estar encerrados en una burbuja, sino poder realmente ver, escuchar las oraciones que Dios está escuchando, es decir, escuchar las voces que Dios está escuchando, las voces que claman por justicia, las voces que claman por libertad, las voces que claman por salvación. Y tener esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús al servirnos unos a otros. Déjame orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos qué importante es, Señor. Y el deseo que tú tienes por introducir justicia al mundo. Porque aquellas voces que no son escuchadas sean escuchadas. Para que aquellos que son tratados sin dignidad puedan comenzar a ser tratados con dignidad. Y Padre, gracias por recordarnos que eso es algo también personal, no solamente comunitario, y de que nosotros mismos debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo, no como alguien que vino a ser servido, sino alguien que vino a servir a otros, que se puso en segundo lugar y que amó a las personas, que amó a su prójimo. Y te pedimos que podamos, lo mismo que tú has hecho con nosotros, así mismo vivir con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.